las ciudades más sagradas del Antiguo Testamento, milagros divinos que transformaron y cayeron. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel, recién liberado de las manos del faraón, se encontraba en la frontera de lo desconocido. Las brisas cálidas del desierto traían consigo ecos de promesas, y la tierra prometida se extendía ante ellos, su destino anhelado. Sitiada por vastas murallas y defensas imponentes, la ciudad de Jericó se erguía como un bastión de resistencia, un símbolo de desafío ante la voluntad divina. Era el año 1400 a.C., y lo que parecía un obstáculo colosal presagiaba una prueba de fe monumental. La gente de Israel, perdida en sus pensamientos, contemplaba con temor las murallas de la ciudad. Los espías, enviados para explorar Jericó, regresaron con informes alarmantes. La ciudad está fuertemente protegida, murmuraban algunos, con la voz entrecortada de ansiedad. Sin embargo, en un rincón oscuro de Jericó, una mujer llamada Rahab, marcada por el estigma de su ocupación, sintió un susurro del cielo que la llevó a esconder a aquellos hombres hebreos. «Sé que Yahvé ha dado esta tierra a ustedes», declaró con una fe que sorprendió incluso a los visitantes. En este momento, su elección la transformó en parte del plan divino, abriendo las puertas de la redención. Días después, con el comando de Josué resonando en sus corazones, el pueblo se preparaba para marchar. «Marcha alrededor de la ciudad durante 6 días», repitió enérgicamente. El séptimo día traería consigo un acto de obediencia sublime. Mientras la multitud se alineaba, los trompetistas se preparaban y el sonido de los cuernos llenaba el aire con expectativa. De repente, el nerviosismo se tornó en determinación. Con cada paso, las murallas se tornaban más que una simple estructura. Representaban los miedos y dudas del pueblo de Dios. Los israelitas, marchando en silencio, sentían la tensión palpable. La atmósfera estaba impregnada de un anhelo profundo, un deseo de conexión con lo divino, a través de la fe y la obediencia. Algo sobrenatural comenzaba a gestarse en la unión del pueblo, un clamor que resonaba en el cielo. Cada vuelta alrededor de los muros era un acto de alineación con la voluntad de Dios, un movimiento de esperanza en medio de la incertidumbre. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Finalmente, llegó el séptimo día. Con un tremor en el aire y la sangre en el corazón, el pueblo marchó por 7ª vez. El tiempo parecía detenerse. La expectativa llenó la atmósfera hasta reventar. Con el toque de los cuernos y el clamor general, un poder sobrenatural se desató. Los muros, desafiantes en su magnificencia, comenzaron a crujir. Aquel clamor era un eco de la fidelidad de Dios, el preludio de una transformación monumental. Rajando el polvo, las murallas de Jericó temblaron y se desplomaron, abriendo un sendero hacia lo prometido. Y así, mientras el polvo se asentaba sobre lo que había sido un símbolo de opresión, se hacía visible el poder de Dios transformando la desolación en esperanza. Pero quedaba la pregunta en el aire: ¿sería Rahab realmente salvo junto a su familia? ¿Qué desafíos esperaban a Israel en el futuro? Las historias de Jericó florecieron como un testimonio eterno de la fidelidad divina, un misterio que aún resonaba en los corazones ansiosos de aquellos que confiaban en el plan de Dios.
En el amanecer de un nuevo día, la luz del sol iluminaba los restos de las imponentes murallas de Jericó, marcando el final de un ciclo. La tierra aún vibraba con el eco del clamor del pueblo, un sonido que se había elevado hacia los cielos y que resonaba con promesas cumplidas. Todos los ciudadanos de Israel se encontraban ahora ante el inmenso terreno que había sido la fortaleza de sus miedos. La victoria estaba en sus manos, no por la fuerza de sus espadas, sino por la obediencia a la voz de Yahvé. Josué, el líder llamado por Dios, se dirigía al pueblo con un fervor renovado. «El Señor nos ha entregado esta ciudad», proclamó con determinación. «Dediquemos esto a Él para que sea un testimonio a las generaciones venideras». Las palabras de su líder, cargadas de fe, infundieron valor en los corazones aún temerosos. Sin embargo, Rahab, la mujer de Jericó, sentía el peso de la expectativa. Su hogar se había convertido en un refugio para los espías israelitas, y a pesar de la incertidumbre de su futuro, su corazón palpitaba con esperanza. Con su familia aferrada a sus hombros, contemplaba la promesa de salvación. «Seremos realmente liberados», pensaba, mientras miraba los escombros que alguna vez habían sido su hogar. Su decisión de creer había desencadenado un hilo divino que la conectaba con el pueblo de Dios. Los israelitas, al entrar en la ciudad, encontraron una atmósfera cargada de tensión. Las primeras casas que cruzaron estaban marcadas por la desolación, y sus corazones estaban divididos entre el júbilo de la victoria y la tristeza por la destrucción. A medida que exploraban, se recordó la advertencia: «Pero guárdese ustedes mismos de lo destinado a destrucción». Josué 6:18. La frase reverberaba como un llamado a la prudencia. Aún en medio de la euforia, la tentación acechaba. Algunos comenzaron a desear las riquezas de la ciudad, olvidando que cada tesoro que acumulaban podría traer juicio sobre ellos. No olvidemos que nuestra batalla no es solo con carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales, dijo uno de los ancianos, recordando a todos que la verdadera conquista es espiritual. Entretanto, el corazón de Rahab latía con fuerza al ver que los israelitas se movían por la ciudad. En un acto de valentía y fe, decidió elevar su voz y buscó a Josué. «Yo creo en el Dios de Israel, puedo ser un instrumento de salvación para mi familia». Su confesión de fe era un eco del corazón de lo que Dios había estado tejiendo en la historia de su pueblo. Ella sabía que su hogar, marcado por la sangre del Cordero, sería su refugio. Mientras tanto, Josué, atendiendo su petición, aseguró que su familia sería conservada a salvo. La inclusión de Rahab en el pueblo no era un mero acto de bondad, era el cumplimiento de la promesa divina, mostrando cómo la gracia de Dios alcanza a quienes menos lo esperan. «Tu fe te ha salvado», le dijo, resaltando la magnitud del favor de Dios. Pero aquel amanecer de victoria traía consigo un desafío oculto. La nube oscura de su obediencia estaba acompañada de un recorrido que aún no había terminado. La victoria sobre Jericó no era un final, era el comienzo de la conquista. El pueblo debía avanzar y enfrentarse a un futuro incierto, con enemigos aún por vencer y corazones que necesitarían ser forjados en el fuego de la fe. Mientras Israel se preparaba para dejar atrás los escombros de Jericó, sus corazones estaban llenos de preguntas. ¿Tendrían la misma fe al enfrentar nuevos desafíos? La historia de Rahab y su salvación se convertiría en un símbolo de esperanza. Pero en medio de esta alegría, la voz del Altísimo susurraba: «He comenzado una obra, y la llevaré a cabo con poder». Así, con la tierra prometida extendiéndose ante ellos, un nuevo misterio se perfilaba en el horizonte. ¿Cuál sería el destino de Israel frente a las próximas ciudades? ¿Cómo la historia de Rahab comenzaría a entrelazarse con el relato de la redención de Dios? Las miradas se alzaron hacia lo alto, anticipando lo que el Señor tenía preparado. El camino hacia la plenitud de la promesa apenas comenzaba. Mientras el pueblo de Israel avanzaba, la atmósfera se cargaba de expectativa, con corazones latiendo al unísono y envueltos en una mezcla de fe y temor. Josué había convocado a todos a congregarse en un claro, donde los rayos del sol iluminaban sus rostros. Eran hombres y mujeres de fe, pero también eran conscientes de que el camino hacia la tierra prometida estaba lleno de peligros. «Se acerca nuestro próximo desafío», comenzó Josué, su voz resonando como un tambor en sus corazones. «La ciudad de Ai se encuentra ante nosotros, pero no la subestimemos. El Señor nos ha dado la victoria sobre Jericó,
pero debemos buscar su dirección en todo nuestro andar. Mientras hablaba, un silencio reverente se instaló entre el pueblo, y muchos elevaron sus ojos al cielo, buscando la guía divina. Aún así, algunos pensaban en los tesoros de Jericó, la tentación brillaba como oro. Entre susurros se hablaba de riquezas que prometían poder y estatus, desdibujando los lazos de obediencia que una vez habían tejido. Fue entonces que un hombre, Acán, se manifestó, y con una sonrisa astuta hizo eco de las ambiciones no expresadas. ¿Acaso no hemos sido llamados a prosperar? ¿Por qué no tomar lo que es nuestro? Su voz se deslizó como aceite, convirtiendo el fervor espiritual en duda. Con la llegada de la tarde, el pueblo comenzó a prepararse para el combate, mientras que Rahab, observando desde la distancia, sintió un temor en su corazón. La liberación de su familia había sido un regalo, pero desde que escuchó los murmullos de descontento y ambición, su espíritu se inquietó. ¿Cuánto tiempo podrá durar esta gracia?, se preguntó en su interior, sintiendo la presión de ser un ancla en un mar de incertidumbre. Un destello de conocimiento la atravesó. Sabía que la fe debía ser preservada. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Josué se retiró a orar. Su voz se elevó en súplica ante el Señor, buscando dirección y fortaleza. Lord, guía mis pasos. Aún estamos temerosos. ¿Cómo podremos enfrentar a Ai? Su deseo de servir correctamente fue evidente, y los cielos respondieron, trayendo una revelación. Envía espías a Ai, examina la ciudad y prepara al pueblo conforme a mi voluntad. Al amanecer, los espías regresaron con un informe. Ai es pequeña, pero su pueblo es fuerte, dijeron. No hará falta todo el ejército, 15,000 hombres serán suficientes. Debemos ser rápidos y cautelosos. Con este consejo, Israel se preparó para el encuentro, llenos de una mezcla de optimismo y la sombra de advertencias que flotaba en el aire. A medida que avanzaban, cada corazón palpitaba con la pregunta, ¿qué pasaría si no obedecían plenamente? Durante la marcha, una corriente de inquietud creció entre los israelitas. Las palabras de Acán, aunque susurradas, habían echado raíces. Algunos empezaron a cuestionar si habían comenzado a depender de la fuerza de su propio juicio y no del poder de Dios. La tentación acechaba cada vez más presente, un eco oscuro de lo que había sucedido en Jericó. Cuando Israel llegó frente a Ai, la batalla comenzó con un asalto directo, pero al instante se encontraron en una emboscada. La ciudad les respondió con fuerza y la confusión aumentó. Lo que comenzó como un grito de guerra se convirtió rápidamente en un grito de terror. Muchos huyeron y la derrota abrumadora arrasó el campamento. ¿Acaso la promesa de Dios había fallado? ¿Dónde estaba su ayuda? Josué, quebrantado por la derrota, cayó rostro en tierra, clamando a Dios, buscando respuestas, convencido de que había algo que no estaba bien. ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es tu plan para nosotros? Hemos deshonrado tu palabra. Esta ciudad ha de ser nuestra, porque Él va delante de nosotros. Cuando tomemos Ai, que sea un testimonio de su grandeza y un recordatorio eterno de que el pecado no tiene cabida en medio de su pueblo. Los guerreros, armados con lanzas y escudos, sintieron un renovado ardor en sus corazones. Sin embargo, una pregunta mantenía a algunos de ellos en incertidumbre. «¿Y si la ciudad no cae como antes?», murmuraron entre sí, recordando la vergonzosa derrota anterior. Josué, entendido en las decisiones del Señor, percibió la inquietud entre la tropa. «No temáis», dijo con firmeza, «pues nuestra fe no será en vano, y la victoria ya nos ha sido otorgada. Se nos ha enseñado que le servimos a un Dios que pelea por nosotros». Al llegar al campo cercano a Ai, pudieron contemplar las murallas fortificadas. Alzándose con orgullo, parecían inquebrantables, desafiando a quienes osaran asediarlas. La mirada de Josué se posó sobre ellas y comprendió que las murallas de Ai simbolizaban no solo una batalla física, sino también los obstáculos espirituales que podrían intentar detener el avance del pueblo de Dios. «Confiemos en el plan que el Señor nos ha revelado», continuó Josué. «Hoy nos dispersaremos y nos colocaremos en cada lado de la ciudad. Cuando el ataque inicie, el pueblo caerá en confusión y el Señor nos entregará la victoria.
Al caer la tarde, el ataque se inició. Algunos israelitas se retiraron estratégicamente hacia las montañas. Los guardias de Ai, confiados en su fortaleza, se lanzaron a la persecución de estos hombres, dejando la ciudad desprotegida. Entonces, al toque de la trompeta, Josué y su ejército que había estado oculto aparecieron repentinamente, desatando un grito de guerra que resonó a través del valle. Los cielos parecían responder al clamor de batalla, y un viento fuerte se levantó, como si el mismo Dios se uniera a la ofensiva. Las murallas de Ai temblaron a medida que el pueblo de Israel avanzaba con valor. Los corazones de los hombres de Ai se llenaron de pánico. La promesa del Señor traía un eco de victoria, y las murallas comenzaron a caer. Mientras el pueblo avanzaba en triunfo, un estruendo vibró en el aire. La ciudad caía, y el clamor del cumplimiento de la palabra de Dios estalló como un cántico de alabanza. La victoria no solo traía la liberación de una ciudad, sino la reafirmación de la confianza en el Dios que guía, el Dios que pelea las batallas por su pueblo. Sin embargo, en medio de la celebración, un signo inquietante se manifestaba entre las filas de los guerreros. Josué, sintiendo el Espíritu de Dios moverse entre ellos, se preguntó: ¿hemos comprendido verdaderamente la lección del quebrantamiento que hemos vivido? En ese momento, la voz del Señor volvió a resonar en su corazón. No es solo Ai, sino cada corazón entre mi pueblo, lo que deseo conquistar. Así, mientras la ciudad caía, una pregunta se abría paso en la reflexión colectiva del pueblo. ¿Qué otros muros han de derrumbarse en nuestra vida? Una nueva batalla comenzaba. Si bien la victoria era palpable, el verdadero desafío marcaría el destino de Israel ante la alianza divina. Era en la búsqueda de corazones cambiados que el futuro del pueblo se hallaba en la soberanía de Dios. Mientras los ecos de la victoria resonaban en el aire y el pueblo de Israel se regocijaba en su triunfo, un silencio reverente comenzó a caer sobre el campamento. Las sonrisas se tornaron en miradas de reflexión, pues el corazón de los hombres estaba perplejo. Josué, viendo la necesidad de dirección, reunió a los líderes de las tribus. «Escuchad, hermanos», comenzó con un tono grave. «No hemos ganado por nuestra fuerza, sino por la mano poderosa de Dios. Ahora que hemos tomado Ai, debemos prestar atención a lo que el Altísimo nos dice a través de este triunfo. La victoria es su obra, y debéis estar listos, porque el camino está lleno de pruebas que requieren de nuestra fidelidad». En este momento de solemnidad, un nuevo mensaje llegó a la mente de Josué. Recordando el mandato de Dios sobre la ciudad de Jericó, sus pensamientos se tornaron hacia la importancia de la consagración y la obediencia. Así, alzó su voz una vez más. El Señor nos ha instado a llevar a cabo un sacrificio de alabanza, pero aún más, debemos renunciar a aquello que no le agrada. Que no haya en nuestro medio nada contaminado, porque así como la victoria llega por la obediencia, el juicio puede caer a causa de la desobediencia. Mientras los líderes asentían, uno de los guerreros, Acán, sintió un profundo remordimiento en su corazón. Había desobedecido al mandato de Dios en la caída de Jericó y tomado para sí tesoros que no le pertenecían. Este pensamiento lo atormentaba por dentro, pues sabía que su pecado podía traer grave consecuencia a su pueblo. Sin embargo, el temor lo mantenía en silencio, atrapado entre la culpa y el miedo. Esa noche, mientras el pueblo celebraba, el espíritu del temor se apoderó de Israel. La presencia de Dios, antes tan palpable en su victoria, pareció desvanecerse. Josué, aún sintiendo la guía divina, decidió buscar al Señor en oración. Se postró en suelo, implorando por dirección. «Oh Dios de Israel, ¿por qué has permitido que caigamos en la angustia luego de la victoria? ¿Por qué sentimos tu ausencia?» La respuesta fue clara y punzante. «Israel ha pecado y ha quebrantado mi pacto. Han tomado de lo acérrimo. Levántate, porque este es el tiempo de la purificación». Al amanecer, con el nuevo día, el pueblo fue convocado al pie de Josué. «El Señor ha hablado», anunció. «Debemos purificarnos. Cada uno debe presentar su corazón delante de Dios, y lo que está oculto será descubierto». Acán, abrumado por la presión de la revelación divina, sintió como su carga de pecado se volvía imposible de soportar. Cuando finalmente se le hizo la llamada, se vio obligado a confesar: «He pecado contra el Señor. He tomado lo que no debía».
La consternación invadió al pueblo cuando entendieron que su victoria estaba empañada por el pecado de uno. Josué, con dolor en el alma, se dirigió a Dios. «Oh Señor, ¿cómo podemos avanzar si nuestra comunión contigo es quebrantada? ¿Qué pasará con nosotros si no nos purificamos?» Dios, fiel en su palabra, había diseñado un proceso de restauración. «Bendigo a aquellos que se arrepienten». Un nuevo camino está dibujándose ante ustedes, uno que requiere pureza y unidad con el propósito sagrado. Con el corazón lleno de esperanza y humildad, el pueblo se dispuso a seguir el camino de transformación, sabiendo que el acceso a la victoria plena sería a través de la restauración y la obediencia. Mientras se preparaban para la próxima etapa de su travesía, Josué comprendió que las victorias no solo son sobre ciudades conquistadas, sino sobre corazones rendidos al propósito celestial. En este tiempo de reflexión y reverencia, el pueblo se unió en oración, buscando la dirección de Dios. Josué, con voz firme, les recordó que ni una sola victoria debe considerarse como final, pues el verdadero objetivo de nuestro viaje es conocer a Dios más profundamente y vivir en su luz. El aire estaba cargado de anticipación. Mientras el sol se ponía, encerrando el día en su abrazo dorado, un nuevo misterio se revelaba. Aunque hemos tomado Ai, pronto enfrentaremos aún mayores pruebas. ¿Qué otras ciudades, o lo que es más importante, qué otros corazones han de ser conquistados en este viaje hacia la tierra prometida? La soberanía de Dios nos guiará. Al despuntar el nuevo día, Israel se preparaba para lo que seguiría a la purificación de sus corazones. La voz de Josué resonaba en el campamento, invitando a cada familia a reunir sus tinajas y a ofrecer las primicias de sus corazones ante el altar. El reto que enfrentamos es mucho más que el empuje de espadas o el ímpetu de la guerra. No se trata solo de ciudades que deben caer, sino de nosotros mismos, del anhelo de restaurar una relación pura con nuestro Dios. Mientras el pueblo se congregaba, un aire de solemnidad envolvía a los hombres y mujeres de Israel. Al lado de Acán, otros guerreros hablaban en voz baja, temerosos, pues no podían entender cómo un solo acto de desobediencia había alterado la presencia de Dios en medio de ellos. Josué, descendiendo del altar, sintió el palpitar de los corazones. Nuestros enemigos son poderosos, y lo que tenemos ante nosotros son batallas que requieren un espíritu unido y consagrado. Todo lo que llevamos escondido en nuestros corazones puede ser nuestro mayor obstáculo. Permitir la oscuridad en nuestros actos se convertirá en una derrota en el campo de batalla. La seriedad de sus palabras tocó la fibra más profunda de Israel, que ahora palpitaba con ansiedad y determinación. De repente, un murmullo se elevó cuando un mensajero, de rostro pálido y agitado, llegó corriendo. «Josué, la noticia desde la ciudad de Gabaón comienza a esparcirse». Ellos, temerosos de nuestro poder, han hecho alianza con otros pueblos, se han unido contra nosotros, están listos para la batalla. Este mensaje trajo consigo una sombra de incertidumbre. ¿Acaso se inicia un enfrentamiento sin antes purificarnos completamente? ¿Deberíamos buscar la paz o prepararnos para la guerra? Reflexionó Josué en su corazón. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así, el líder, reconociendo la gravedad de la situación y el significado de esta alerta, clamó al pueblo. Este es el tiempo para demostrar nuestra fe. Debemos cuidarnos cuidadosamente, siendo unificados en nuestra devoción. Recuerden que así como Dios ha sido fiel con nosotros en Ai, estará con nosotros en esta nueva confrontación. La multitud asintió, y un fuego nuevo de determinación ardió en sus corazones. Juntos ofrecieron una oración ferviente, buscando guía. Señor de los ejércitos, otórganos claridad, que nuestra causa sea pura, y que con cada paso que demos podamos sentir tu presencia entre nosotros. Josué volvió a sentir la unción del Altísimo inundar su ser. Era el silencio previo a la tormenta, y sabía que debía alistar a su ejército. Preparemos nuestras armas, y levantemos nuestro estandarte. Vamos hacia Gabaón, pero primero, vamos hacia Dios. Que nuestras alabanzas y nuestras oraciones sean como flechas que se dirigen al cielo. Mientras se armaban, un retumbar al fondo de las montañas habló de la inminente batalla. En su mente, Josué meditaba en el pacto, y cómo su relación con Dios ahora era más vital que nunca. Los cielos están demandando respuesta, murmuró.
ansioso. Al cerrar sus filas, la urgencia del tiempo reemplazó a los temores. Con corazones levantados y ojos fijos en la promesa de Dios, avanzaron. Sin embargo, mientras sus pasos resonaban en el suelo, el pensamiento de Acán aún crecía. Sabía que su acción había sido el origen de esta prueba. ¿Acaso no podría haber más en juego que solo una batalla contra los que se unían a Gabaón? Así, el cielo que se oscurecía anticipaba la llegada de desafíos mayores, y el verdadero testimonio de la integridad del pueblo de Dios sería revelado. Todo tiene su propósito divino, se dijo Acán, y aunque el peso de su pecado lo abrumaba, un anhelo de redención comenzaba a aflorar en su interior. ¿Acaso en esta nueva ciudad, Gabaón, hallarían la posibilidad de restauración no solo en el campo de batalla, sino en el corazón del pueblo? Mientras avanzaban, las preguntas flotaban en el aire. La mano de Dios parecía estar detrás de cada susurro del viento. «Prepárense», gritó Josué, mientras su ejército se preparaba a enfrentar una realidad que iba más allá de la simple victoria. En un susurro, el cielo prometía que la batalla de esta hora traería no solo la salvación de una ciudad, sino la revelación del soberano plan de Dios para su pueblo. Y en los corazones de Israel un nuevo clamor surgía. Oh gran Dios, guíanos en esta jornada hacia el cumplimiento de tu promesa más allá de lo conocido. Porque lo que estaba por venir era un milagro que cambiaría no solo el destino de una nación, sino la esencia misma de su fe. Mientras los guerreros de Israel marchaban hacia Gabaón, el ambiente estaba cargado de expectación. Cada paso resonaba como un eco del antiguo pacto que Dios había establecido con su pueblo. La certeza de su promesa se entrelazaba con la duda que Acán llevaba en su corazón. ¿Puede la mano de Dios ser tan poderosa a pesar de mi pecado? Reflexionaba, mientras los demás hombres se preparaban para el inminente conflicto. Al llegar a la primera colina que dominaba Gabaón, Josué se detuvo y se volvió hacia el pueblo. Mirad hacia esa ciudad, donde la alianza de aquellos que temen a nuestro Dios se fraguó en oscuridad. Aún no hemos luchado, y ya están sitiados por el temor. Pero recordemos, hermanos, no solo es nuestra habilidad como guerreros lo que decide esta batalla, sino nuestra fidelidad ante el Señor. Juntos, alzaron sus voces en un clamor unificado. Dios de los ejércitos, escucha nuestra súplica. Si estamos limpios de corazón y en sincera deuda contigo, guía nuestras manos y fortalece nuestras almas. La tierra tembló al resonar su oración, y en la distancia, un rayo de luz atravesó las nubes oscuras, envolviendo el campamento en una gloria resplandeciente. Josué sintió que el poder de Dios se manifestaba, y junto a él se levantó una firme resolución. Hoy la historia de Israel se volverá un testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Avancemos. Así comenzaron su descenso hacia Gabaón, cada guerrero con determinación renovada. El aire estaba impregnado de tensión, y a medida que se acercaban al umbral de la ciudad, el murmullo de sus enemigos se convirtió en un rugido en el horizonte. Las ciudades vecinas de Gabaón se habían unido a ellos, buscando frenar el avance de Israel con toda su fuerza. Acán, sintiendo un toque de culpa, miró hacia los demás. La traición que había traído sobre ellos la desventaja en Ahí seguía resonando en su mente. Sin embargo, la oración colectiva había despertado un deseo de perdón en su interior. Quizás si confieso mi pecado, hallaré compasión frente a la ira del Señor, se decía a sí mismo. Pero antes de que pudiera reflexionar más, un grito cortó la noche y el fragor de la guerra estalló en sus oídos. Los hombres de Gabaón, junto con sus aliados, salieron a la batalla como un torrente furioso. El conflicto comenzó con furia, el sonido de espadas chocando y el clamor de los guerreros llenando el aire. Josué, al frente, dirigía a su ejército. No teman, pues Jehová va delante de nosotros. Luchen con fuerza, que su nombre sea glorificado en nuestro triunfo. Las espadas danzaban y los corazones latían con pasión renovada. Pero el peso del pecado de Acán aún los seguía como sombra. Durante la lucha, un milagro comenzó a desatarse en la tierra. Un viento inesperado levantó polvo y escombros, confundiéndolos.
El cielo oscurecido se iluminó con temores y con el aliento de Dios arrojando confusión entre los enemigos. Los guerreros de Israel, atónitos ante lo que sucedía, comprendieron que la batalla estaba siendo luchada en el reino espiritual. «¡Miren, la mano de Dios se mueve entre nosotros!», gritó uno de los hombres mientras el pánico se apoderaba de sus adversarios. A medida que los guerreros enemigos comenzaban a huir, la batalla dio un giro sorprendente. Gabaón, que había esperado su aniquilación, ahora se encontraba en aquellos momentos bajo la protección de la intervención divina. Allí, en medio de la batalla, Acán sintió que su corazón se estremecía, buscando la redención. Al finalizar aquel día tumultuoso, cuando la victoria fue sellada, el pueblo israelita se detuvo a rendir homenaje a Dios. Pero en su corazón, mientras todos celebraban, Acán aún enfrentaba la lucha interna. «Si la mano del Señor es tan poderosa, ¿por qué me siento tan distante? ¿Qué propósito más grande puede haber en todo esto?». Entonces, mientras estaban en adoración, un profundo susurro resonó en su interior. Porque no todo lo que se encuentra en la batalla es visible. Hay un propósito mayor que está tejiendo tu historia con la de mi pueblo. Aquella nueva revelación comenzó a abrir su mente a la posibilidad de que a través de su error Dios podría estar forjando un camino hacia la redención que ni él mismo había imaginado. La historia de Gabaón no solo marcaría un capítulo en la guerra, sino la manifestación del gran plan redentor de Dios, que se revelaría en los tiempos venideros. La incertidumbre y la esperanza danzaban en su corazón mientras concluía la jornada. ¿Qué más podría seguir en el propósito divino?, se preguntó, mientras miraba hacia el horizonte, sintiendo que el viaje apenas comenzaba. Las sombras de la noche se extendieron sobre el campo de batalla, pero el corazón de Acán vibraba con el eco de la gloriosa victoria. A medida que el pueblo celebraba, él se sintió cada vez más atrapado entre el júbilo y la culpa. Las llamas de adoración ascendían hacia el cielo, iluminando el rostro de Josué, quien, con la mirada fija en el horizonte, parecía vislumbrar más allá de la victoria terrenal. «¿Cuál es mi lugar, Señor?», murmuró Acán, sintiendo el peso de su pecado aplastando su ánimo. La voz divina aún resonaba en su corazón, sugiriéndole que un propósito más alto estaba entrelazándose con su propia historia, pero sus dudas abrumaban el deseo de redención. Tras la celebración, el consejo de los líderes se convocó en un ambiente de gratitud. «Glorificado sea Jehová», proclamó Josué, «pues nos ha entregado Gabaón y a sus reyes en nuestras manos. Pero debemos seguir vigilantes, pues la batalla no ha terminado». Mientras tanto, en una esquina del campamento, las fuerzas enemigas que habían huido se reunían, furiosas por su derrota. «No podemos permitir que Israel se regocije en su triunfo», gritó uno de los líderes cananeos, el rey de Jerusalén. «Unámonos nuevamente y tratemos de destruir a este pueblo que ha decidido seguir a un Dios tan poderoso». Pero Acán, atormentado por sus decisiones pasadas, escuchaba estos murmullos. Una mezcla de miedo y urgencia se apoderó de él. «Debería haber más de mí», pensó. «Debería hacer algo para remediar este daño». La traición de Ai, sus acciones ocultas, se tornaban un grillete que ataba su alma. Sin embargo, cuando el amanecer rompió, un nuevo desafío surgió. Un estruendo desgarrador resonó en el campamento, y los centinelas advertían de un segundo ataque. «No podemos volver a fallar», dijo uno de los hombres, su voz temblorosa con la adversidad. «La alianza de los reyes del sur viene a golpearnos de nuevo». El rostro de Acán se endureció. «Hay algo que debo hacer», se dijo. En su corazón palpitaba la esperanza de que su deshonra podría convertirse en un testimonio de las maravillas de Dios. «Si tan solo puedo alzar mi voz y marcar una diferencia, quizás mi pecado pueda ser redimido». Josué, percibiendo el revuelo, se unió a sus hombres con un fervor renovado. «No temáis, Jehová nuestro Dios va delante de nosotros. Hoy debemos mostrarles quiénes somos». El fragor de un ejército unido resonó mientras los israelitas se preparaban para enfrentar a sus enemigos. En el aire flotaba una certeza palpable, una promesa de ayuda divina, que Acán decididamente tomó al pie de la letra. A medida que las líneas se encontraban, Acán se unió al frente de sus hermanos, esperando tanto su valor como su perdón.
Mientras la batalla se desataba, la luz del sol se oscureció momentáneamente y un espeso neblinar cayó sobre los combatientes. Acán, empapado de sudor y sangre, sentía que algo sobrenatural se movía a su alrededor. ¿Es esto lo que significa verdaderamente la intervención del Señor?, se preguntó, sintiendo cómo su espíritu se elevaba más allá de la lucha física. En medio del caos se escuchó un clamor que sacudió los cielos. Jehová, Dios de Israel, otórgales a tus siervos una victoria que recoja toda la gloria para ti. La batalla tomaba un giro inesperado. Un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno que resonó de manera aterradora sobre los guerreros cananeos. Cayeron en pánico, y Acán vio en ese instante que el temor de Jehová se desataba sobre sus enemigos. El poder del Dios Altísimo ha despertado, pensó, y esta vez yo no seré un espectador en mi propia condena. La victoria estaba asegurada, pero en el fondo de su ser, Acán sabía que este conflicto era solo un preludio. Una nueva revelación ardía en su corazón. Quizás este movimiento de Dios no es un fin, sino un comienzo. Mientras la batalla concluía y el sol se erguía por completo, una voz resonó en su interior, un eco de promesa y esperanza. Tú, Acán, has sido llamado no solo a enfrentar las montañas de otros, sino a ser parte de una historia que transformará a muchos. El nuevo amanecer trajo consigo un nuevo camino, uno hacia la redención, un lugar en el plan divino que aún permanecía oculto. ¿Acaso los propósitos de Dios fueran más grandes de lo que las miradas podían vislumbrar? La historia de Israel continuaba desenrollándose, y Acán, aún con cicatrices de su traición, tendría un papel crucial en la revelación del plan soberano de Dios. Mientras el eco de la victoria resonaba en el campamento de Israel, una profunda transformación comenzó a gestarse en el corazón de Acán. Aunque las sombras de su traición aún lo seguían, el resplandor de la gloria de Dios iluminaba el camino, impulsándolo hacia un futuro que aún no podía comprender del todo. La batalla contra las fuerzas de Gabaón había dejado cicatrices, pero también había sembrado semillas de esperanza. Los israelitas, tras el tumulto de la guerra, se reunieron alrededor de Josué, quien, con el corazón rebosante de gratitud, levantó su voz al cielo. Bendito sea Jehová. Él nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos, y aunque el camino ha sido arduo, nuestra fe ha perseverado. Las palabras resonaron con fuerza, llenando de aliento los corazones de quienes habían estado al borde de la derrota. Pero en el silencio que seguía la celebración, Acán sentía el peso de su culpa, como un grillete atado a su alma. ¿Cómo podría ser parte del pueblo de Dios cuando he traído oscuridad y juicio?, pensó, mientras los demás se regocijaban. Aún así, una chispa de valor comenzaba a arder dentro de él. Quizá, si confieso y pido perdón, ella puede ser la clave para la restauración, no solo de mi alma, sino del pueblo de Dios. El tiempo avanzó, y con él los rumores de los reinos cercanos comenzaron a esparcirse, creando una densa atmósfera de preocupación. El rey de Jerusalén ha unido fuerzas con los otros reyes del sur, advirtieron los espías, mientras el ajetreo se intensificaba entre los líderes. Josué, sintiendo la urgencia de la situación, se dirigió a su pueblo. Hemos vencido a Gabaón, pero los desafíos aún no han cesado. Debemos prepararnos para lo que está por venir. No olvidemos que nuestra lucha es espiritual tanto como física. El pueblo de Israel se preparaba, armándose no solo con espadas, sino con oración. Mientras todos se disponían a combatir, Acán sintió que el momento había llegado. Nervioso se acercó a Josué en un rincón solitario. «Líder, deseo compartir algo que me pesa en el alma», comenzó, su voz temblando. «He pecado con el Señor al tomar lo destinado a destrucción en Jericó, y aunque he visto su mano por nosotros, siento que mi desobediencia puede traer juicio en vez de gracia». El rostro de Josué se tornó grave. «Tu confesión es un paso esencial para la purificación de nuestro pueblo, pero debes recordar, Acán, que el perdón de Dios es tan amplio como su amor. Si te arrepientes y te alejas de tu acción pasada, podrás ser parte del plan soberano del Altísimo». Inspirado por estas palabras, Acán se unió a los demás israelitas, compartiendo su historia, buscando un camino hacia la redención.
Si Dios es fiel para librarnos de nuestros enemigos, también puede librarnos de nuestras propias cadenas de pecado, exhortó. Algunos quedaron sorprendidos, otros mostraron incredulidad, pero la verdad del arrepentimiento comenzó a hacer eco en la multitud. Una lucha interna se desataba mientras el pueblo reconsideraba sus corazones. Días más tarde, el momento decisivo llegó. El ejército de Israel estaba listo, dispuestos a marchar hacia la confrontación inevitable con los amorreos de Jerusalén. Mientras se preparaban, Josué, sintiendo que el momento de la batalla estaba a la vista, clamó a Dios nuevamente, buscando dirección. ¿Cómo podamos enfrentar a este ejército, Señor? ¿Qué nos has asignado en esta batalla? La voz del Altísimo resonó con fuerza en su corazón. Sé valiente y constante. Esta batalla no será ganada solo con la fuerza física, sino a través de actos de fe y obediencia. Recuerda que he estado contigo en cada paso y seguiré en la próxima lucha. El pueblo, reconociendo el poder de la voz de Dios, se dispuso a marchar con un renovado propósito. Mientras avanzaban, un silencio reverente cobró aliento. Los guerreros sentían que no solo luchaban por una ciudad, sino por la redención de sus corazones y el destino de su nación. El grito de batalla resonó a través del aire, pero Acán comenzó a sentir que su propio espíritu se elevaba por encima de su pasado, al recordar el sacrificio de su confesión. Quizás el propósito divino sea despertar corazones, incluso desde la profundidad del error. En este nuevo camino, con cada paso resonando en la tierra, una certeza se dibujaba en el horizonte. La verdadera victoria se ganaría no solo en el campo de batalla, sino en la restauración del pueblo al pacto con Dios. Las ciudades que enfrentaban representaban más que dominio territorial. Eran oportunidades para realizar la voluntad divina en medio de desafíos, el plan soberano de God, que ansiaba ver cada corazón alineado con su propósito. Al llegar al campo, frente a los freyes de Jerusalén y sus aliados, el pueblo, sintiendo el peso espiritual de cada batalla, se encontró a sí mismo en una decisión trascendental. ¿Podrían ellos avanzar en fe y obediencia, demostrando que su travesía es, de hecho, una búsqueda de la gloria de Dios en cada uno de sus corazones? A medida que la batalla se desencadenaba, Acán, por fin entendiendo el poder de su redención, se unió a sus hermanos en la guerra, y en los cielos una fuerza invisible comenzaba a moverse, la manifestación del plan soberano de Dios, cuyas promesas continuarían desafiando las marcas del pasado.